lo primero es que yo celebro la invitación de este evento que ha organizado parte de la sociedad civil organizada aquí en la Academia de la Historia, que habla sobre el papel de la ruta electoral en la Venezuela de hoy, ¿no? Y yo creo que es fundamental que los venezolanos retomemos la ruta electoral y para eso necesitamos generar confianza. Y para generar confianza hay que tener instituciones que nos den confianza a los venezolanos y es parte del debate. Y que sea la Asamblea Nacional quien nombre el nuevo Consejo Nacional Electoral. Creo que es un consenso en los dos eventos que he ido esta semana que debe ser la Asamblea Nacional, que es la institución que está autorizada por la Constitución a nombrar ese poder y que sea la Asamblea quien lo designe. Parte de generar confianza. ¿Qué se espera para el 2020? Seguir luchando. Hay que seguir luchando por el cambio político, seguir luchando para que los venezolanos vivamos bien, vivamos tranquilos. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, para que Venezuela vuelva al desarrollo, vuelva a tener una economía productiva, vuelva a tener estabilidad económica, pueda salir o vuelva a reinsertarse en el sistema financiero mundial, es la elección presidencial. Ahora, el tema es que qué tipo de elección es la que se va a convocar. Yo creo que ese es un debate que está hoy en el debate político venezolano, pero yo creo que debemos comenzar por el principio, que es generar confianza y tener un ente electoral, un ente imparcial que le dé confianza a todos los venezolanos. En medio de la crisis tan grave política que hoy tenemos en Venezuela, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de poder lograr un consenso político real? Porque pareciera que bien, se lleva a cabo esta comisión previa al posible nombramiento de una nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, pero también las diatribas políticas parecieran alejar esa posibilidad. Yo creo que es un tema difícil, pero que tenemos que hacer el esfuerzo. Son 20 años de desconocimiento unos del otro, 20 años de desconocimiento de las fuerzas políticas y de las fuerzas que hacen vida en el país, desconocimiento hoy desde quienes usurpan el poder a los organismos legalmente instituidos. Tenemos que hacer el esfuerzo. El país necesita salir de la crisis que hoy está y hay un responsable claramente. Yo no tengo ninguna duda de quién es el responsable, no tengo ninguna duda de quién ocasionó la crisis que hoy vive Venezuela y es quien hoy está usurpando el poder en Miraflores. Pero los venezolanos necesitamos salir de esa crisis y nosotros creemos que hay que rescatar el voto como un mecanismo de cambio, como un mecanismo que tenemos los venezolanos y los ciudadanos para poder ejercer nuestros derechos políticos, pero debemos comenzar por generar confianza en las instituciones y que ese CNE sea nombrado por el acuerdo político de las distintas fuerzas que hacemos vida en la Asamblea Nacional y que sea desde el seno del Parlamento que se nombre ese nuevo CNE. Diputado, pero hay un debate de qué tipo de elección hacer. La oposición no se había casado ya y no se había perfilado que la única elección posible es una elección presidencial. No, bueno, nosotros le estoy hablando de un debate para el régimen y la posibilidad es otra. Para nosotros está claro que volver al sistema financiero, que darle posibilidad de crecimiento a la economía, darle estabilidad, desarrollo al país, es la elección presidencial. Desde el régimen se cree en otra. Por eso te digo que hay que construir la confianza para que los venezolanos podamos ir a elegir. Y para nosotros no vamos a renunciar al derecho a elegir a un nuevo presidente. No vamos a renunciar a seguir luchando y lograr elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Es posible las garantías? ¿Es posible lograr garantías óptimas para que la gente sienta la confianza? Bueno, estamos trabajando en eso. Parte también del régimen. El régimen no puede decir nada más que va a la asamblea. Volvió a la asamblea ¿qué? A gritar como hacen todos los martes. Es a que se haga factible que podamos lograr un acuerdo en la asamblea que, como lo dice la Constitución, son las 2/3 partes de la asamblea quienes deben nombrar ese nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué decía que el proceso? ¿A qué se refería exactamente en la Constitución? Bueno, que estamos en la construcción del cronograma. Ahora nosotros tenemos una decisión política también, que es que el avanzar es para que la asamblea sea quien lo elija. No es construir la ruta para que venga el régimen y justifique nombrar el nuevo CNE en el TSJ. Tiene que haber un acuerdo político de las diferentes fuerzas que hay en la Asamblea y que sea la Asamblea Nacional que designe ese nuevo poder. No hay ese acuerdo. ¿Cómo? No hay... El Parlamento tiene la disposición, pero desde el Ejecutivo, pues, parece que no la hay. Bueno, aquí nosotros seguimos trabajando en lograr un acuerdo. El país necesita salir de la crisis que hoy está, necesita hoy que los venezolanos decidamos nuestro destino, que este país salga de la peor crisis que ha tenido en la historia y que hoy necesitamos recuperar la ruta electoral y queda de parte del régimen, del PSUV, el poder lograr ese acuerdo, ¿no? Diputado,
de lograrse ese acuerdo que ustedes están diciendo por parte de una nueva directiva del CNE y además venga el chavismo y diga vamos a elecciones parlamentarias en el 2020, ¿ustedes van a participar como oposición o van a seguir dejando espacio libre? Si hay un nuevo CNE y hay una elección parlamentaria. No nos adelantemos a los hechos, porque para que podamos hablar de todo ese tipo de salidas y soluciones, tiene que haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y como te digo, nosotros no renunciamos y seguimos luchando porque haya una elección presidencial en Venezuela. No va a volver Venezuela al sistema financiero mundial si no hay una elección presidencial. Ha sido claro la comunidad internacional. Mientras Maduro esté en Miraflores, las sanciones van a seguir estando, el país va a seguir sufriendo, entonces tenemos que buscar una solución a eso. Y tenemos que construir primero la confianza en generar un nuevo CNE. Expertos hablan de que la oposición tiene que ponerse de acuerdo en participar o no en unas posibles elecciones parlamentarias, pero detrás de ese acuerdo tiene que haber algún tipo de estrategia. Es decir, si no se va a la parlamentaria, tiene que haber una acción, y si se va, tiene que haber otra, porque si no pasa lo que pasó el 20 de mayo, cuando no se fue, pero al día siguiente solo Maduro estaba desconocido internacionalmente, pero Y ahí están las consecuencias, un país que está aislado financieramente, que hoy vive la peor crisis de su historia por culpa de esa elección. No nos adelantemos a los hechos. Yo creo que aquí primero hay que construir que el CNE sea nombrado en la Asamblea Nacional, que tenga la legitimidad de origen, que pueda ir ese CNE a construir luego las 3 comisiones que está en la ley, poder constituir las 24 juntas electorales municipales y empezar a generar las garantías suficientes para poder ejercer el derecho al voto y que se incluya la observación internacional. Si hoy ves Bolivia, por ejemplo, ¿por qué en Bolivia se pudo demostrar lo que ocurrió? Porque hubo observación internacional. O sea, ir a una elección no significa solamente nombrar el CNE, pero es un gran paso para ello y que sea la Asamblea Nacional quien lo designe. Jorge Rodríguez hablaba de que la Unión Europea podría venir como observadores para las elecciones parlamentarias. En ese supuesto negado, ¿la oposición pudiese pensar participar? Mira, ¿O como sería una igual, discusión a dar? ustedes, insisto, no van a conseguir una respuesta de mí que no es que sea la Asamblea Nacional quien nombre el CNE. Después que eso se logre se verá otra discusión, pero es que ese es el primer paso pero es para que iniciar una cuál es el acá nosotros durante mucho tiempo hemos hablado de las garantías electorales. ¿Y cuáles son las garantías electorales? Tener un CNE confiable, entonces tener un CNE confiable, después viene la composición de las comisiones, viene la composición de las juntas electorales, las auditorías internas, la revisión del software, la vista de las máquinas, la apertura del registro electoral, tanto nacional como exterior. A la par la Asamblea tiene que hacer las reformas de las leyes que tiene que darse y la reforma de la ley para que pueda entrar la observación internacional, porque nuestra legislación actual habla de acompañamiento electoral. Entonces no nos vayamos tan rápido y adelantando a pasos, porque es una secuencia, ¿no? No, pero usted dice que no nos adelantemos a este posible escenario, pero el 5 de enero de este año, hablábamos del 5 de enero del año 2020, y Juan Guaidó decía, no nos adelantemos, que quede un año. Pero en este año, pues el gobierno ha frenado el proceso de transición. Repito, si llega el escenario de elecciones parlamentarias, la oposición en el Parlamento se ha planteado en esta oportunidad qué va a hacer el año que viene. Ven acá, pero si el CNE es nombrado fuera del seno en la Asamblea, si no se cumple con las garantías electorales, ¿cómo vamos a ir a ese proceso si no fuimos el 20 de mayo? O sea, lo que estoy hablando es, para que aquí pueda hablarse de esa posibilidad, tiene que haber garantías electorales. Pero se lo pregunto de otra forma, diputado. Si no se logra el nombramiento del CNE por parte de la Asamblea Nacional, lo nombra otra persona, el TSJ, Bueno, vamos a seguir o la la mesa de diálogo. La Vamos. oposición ha discutido qué hacer en caso, además, no solamente de que se nombre un CNE y ocurran las parlamentarias, sino que las parlamentarias ocurran en enero, febrero, marzo. ¿La oposición está ya evaluando un plan de acción? Si eso ocurre, vamos a seguir en la espiral de falta de instituciones, de falta de garantía y de falta que nosotros podamos Pero se está desarrollar. evaluando un plan Pero de ¿cómo acción? vas a ir a votar en un sitio donde no hay, pero ya va, paran acá. Pero es que ustedes quieren conseguir una respuesta que te estoy dando. Aquí hay una ruta clara, que es generar confianza, que es generar que se respete la Constitución y que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho al voto, que podamos elegir libremente. Eso pasa por tener un Consejo Nacional Electoral libre, transparente, que sea nombrado en la Asamblea Nacional. Si eso no se logra, que no hay más nada que discutir. Diputado, para Stalin González, ¿qué considera? ¿Es un error no participar en las elecciones? ¿Es un error de la oposición haber dejado espacios libres y que participara solamente la figura del chavismo y grupos minoritarios de la oposición? Es un error para el régimen seguir creyendo que la democracia se ejerce como la ejerce.
secuestrando las instituciones, vulnerando el derecho al voto. ¿Por qué hoy la Asamblea, el invento, el desacato, por qué? Porque desconocieron la elección del 2015, porque aquí se intervino en la elección de Amazonas y con eso se intentó mutilar a la Asamblea Nacional. O cómo ejerce, o la democracia no es más votar, la democracia no es separación de poderes, no es equilibrio de poderes, no es rendir cuenta. Y cómo manda Maduro desde el 2014 con leyes habilitantes, luego con decretos de sección. Todo eso es un sistema. Todo eso es la democracia. Aquí el gran problema es la forma de gobierno del régimen, del chavismo y del PSV, que no cree en el disenso, que no cree en el otro, que no cree en la garantía ni en la separación de poderes. Muchas gracias. Impresiones entonces del diputado Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en esta...